Yo voy a hablar en alemán. Supongo que la traducción va a funcionar bien. He prometido hablar despacio y también les he pasado la presentación con la que voy a presentar mi discurso. Voy a hablar de la estructura y los puntos más importantes de Dresden, también del resultado de la gestión de residuos en grandes cantidades. Después voy a hablar de los ámbitos de acción de esta industria y de cómo está estructurada este tipo de industria en Alemania. También voy a hablar de las competencias y después, como punto más importante, voy a presentar las tasas y la gestión de residuos en Dresde. En su handout tienen información sobre mí. Era director de la administración, soy economista. En 2004 me convertí en el jefe ejecutivo de la Stadtreinigung Dresden, que es la empresa de reciclaje. Dresden está en el este de Alemania, debajo de Berlín y de Hamburg, de Frankfurt y de Múnich, perdón. Más o menos así pueden imaginarse esta parte de Alemania pertenecía en un 89% a la RDA. Tiene 525.000 habitantes, perdón. En comparación a otras ciudades de Alemania, estamos en el este y somos una de las ciudades más grandes en esta zona. Es una ciudad unida a su paisaje y muy medioambiental. La red de carreteras es de 1.436 kilómetros. Por eso también existe esta empresa que se dedica a la limpieza de las calles y de la ciudad. Tenemos un río, el Elba, que recorre unos 30 kilómetros a lo largo de la ciudad. Y a veces tenemos, como muchas ciudades, problemas de tráfico por el número de puentes sobre el Elba, que son 9. La empresa fue creada en los años 70. Hacemos unos 34,8 millones de euros de ganancias al año. Y tenemos unos 51.000 clientes entre empresas comerciales e industriales. La limpieza pertenece el 51% al estado de Dresden y después tenemos un 49% que se vendió al grupo Veolia, que proviene de Francia. Porque el alcalde decía que necesitábamos un socio estratégico y por eso se vendió una parte. Desde 2004 somos una de las ciudades, de las pocas, que no tenemos deudas. Por eso nos colocan en una gran posición. En 2004 se vendió esta parte que he dicho, el 49%, y yo no quería ser empresario, bueno, y por eso me quedé en la parte estatal de la empresa.
Los campos de actuación son la limpieza de calles y plazas, el servicio de invierno, por ejemplo, también el funcionamiento de los servicios públicos. Tenemos unos 100.000 kilómetros de calles para limpiar al año y estamos certificados para realizar nuestro trabajo para la eliminación de residuos. Se respetan todos los estándares y todos los requisitos, porque eso es parte de los requisitos y de las condiciones cuando alguien participa en una empresa municipal como esta. Somos una empresa certificada y por eso tenemos una cierta cualidad. Y por eso también podemos tratar esas cantidades de residuos que tratamos. En cuanto a las competencias, resumiendo, se trata de generar la menor cantidad de residuos contaminantes posibles que dañen el medio ambiente y que los costes sean razonables. En Alemania, la gestión de residuos se trata de que cada ciudadano genera residuos y por eso debe pagar los costes. Por ello son también generadores de residuos y subvencionan el sistema. Se hacen planes y reglas, se paga lo que haga falta. Welche Abfälle sind ausgeschlossen, also zum Beispiel bestimmte Gewerbeabfälle, Bauabfälle und so weiter. Se clasifican los tipos de residuos, por ejemplo, de escombros. Strukturiert. Y se estructuran el tipo de tasas que son necesarias en cada caso. Das kann die Kommune selber tun, aus der Verwaltung heraus, indem sie einen Bauhof hat. Das kann sie tun, indem sie quasi eine eigene Gesellschaft gründet, wie es die Stadtreinigung ist. Los habitantes participan en este proceso en muchos sentidos y se fundan procesos para clasificar este tipo de residuos. Y también se hace participar a otras empresas, por ejemplo, una empresa se dedica a tratar el compost, otra los escombros. Pero esto solo ocurre cuando el Estado o la Administración lo pide a estas empresas. Es decir, como he dicho, el Estado es el que pide a estas empresas que gestionen los residuos y ellos cobran las tasas y los impuestos. Los residuos biológicos, el papel, etcétera, se financia a través de tasas y de impuestos. Los plásticos ligeros y envases no tienen que ver con este tipo de negocio al que me estoy refiriendo. Por ejemplo, los escombros, deben ser recogidos a través de la persona a la que pertenecen. No es el Estado quien se responsabiliza, sino que esa persona tiene que llevarlos a los centros de recogida. En el caso de la chatarra electrónica, es el municipio el que se encarga de los costes. Se trata de un sistema innovativo que no es muy viejo. El ciudadano entrega esa chatarra y luego el aprovechamiento y desmontarlos son competencias del municipio en el centro de recogida y aprovechamiento. Cada ciudadano crea residuos y por ello debe participar en los costes. El municipio debe recoger los impuestos y las tasas que cubran ese valor.
kann niemand was rausnehmen und im allgemeinen Haushalt zuführen, und ist auch nicht zuverlässig aus dem allgemeinen Haushalt, vielleicht aus politischen Gründen, was reinzutun, damit die Gebühren niedrig bleiben. No se puede hacer nada para mantener los impuestos o esas tasas más bajas porque se deben cubrir todos los gastos. No existe una financiación cruzada ni otros servicios. Es decir, no existen finanzas cruzadas de otros rendimientos municipales para la gestión de residuos. Deswegen sitzen wir hier, das ist genau das System. Jetzt die 10 Sekunden Pause. Ahora voy a hacer una pausa de 10 segundos para que se cambien las intérpretes el micrófono. Así que, bueno, ¿quién es el que paga? En un primer lugar tenemos el puerta a puerta, en el que lo deben pasar, responsabilizarse los propietarios, y genera alrededor de 28 millones de euros. Y tenemos también el sistema de depósito en centro de recogida. Y esto lo deben pagar las personas que usan este sistema de gestión de residuos y las personas que entregan los residuos. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el sistema de puerta a puerta, se crea tanto la gestión de orgánico como fracción resto, los envases ligeros y papel y cartón. Aquí tenemos algo que podemos explicar cómo funciona. En los estatutos existe la obligación de permanencia en el que el propietario del registro, el propietario del terreno debe registrarse y debe establecer qué volumen debe pagar, qué es lo que debe pagar por cada volumen registrado. Entonces, existe una media de 10 litros por habitante y superficie por semana. Tenemos también para el fracción resto diferentes medidas como 80, 120, 240, 680 litros, así como 1,1 metros cúbicos y 2,5 metros cúbicos que se establecen fuera de la casa. Esto no lo compra el propietario, sino la empresa, y quien lo paga es el propietario. El vaciado lo establece la empresa de Stadtreinigung y lo determina en qué calle se debe hacer y en qué orden o hábitos. Así que se establece una tarifa y según el tamaño. En la fracción resto se recogerá o se eliminará cuando esté alrededor del 75% lleno, y en el caso del orgánico sería algo un poco más bajo el porcentaje de llenado del contenedor. En nuestro caso, el vaciado y la tasa correspondiente tiene la responsabilidad de pagarlo, es decir, cuanto menos produzca, recibirá, por así decirlo, una oferta y pagará menos tasas. Así que también es importante destacar que existe un vaciado obligatorio por cada 3 meses, cada trimestre. Y ahora seguiremos hablando sobre esto. Aquí me gustaría presentarles este emplazamiento de contenedores que tiene lugar en cada casa. Vemos 4 contenedores donde puedes diferenciar la diferencia de plásticos, cartón, etc. Y estos contenedores, el amarillo, como ya he comentado, se trata de los envases ligeros, el marrón es el orgánico, el gris es el de la fracción resto y el azul es el de papel y cartón. Aquí existe dentro la información dónde va a ser recogido, y en qué orden y cuándo. En nuestro caso, por ejemplo, en la fracción resto tiene lugar un transporte a una planta mecanobiológica de tratamiento de residuos. La materia orgánica se lleva a una planta de compostaje o una planta de biogás,
y existe una obligación de cesión en la que es una obligación de permanencia lo que destacamos para poder seguir ese proceso de compostaje. Entonces también existen estos pasos en la eliminación de basura, lo correspondiente para los envases ligeros, para los plásticos, papel albal, aluminio, etc. Y para esto no existe ninguna tasa, ya que esto lo pagan cada comprador. Esto no se encuentra dentro del sistema, ya que cada comprador paga por cada emisión de cada uno de estos bolsas o contenedores. Como ya he comentado, tenemos también los contenedores azules y entonces contamos ya con los 4 contenedores que encontramos y pasamos entonces a la relación de contenedores y cantidad de residuos en el 2011. Entonces debemos mirar exactamente cómo funciona todo el sistema de tasas. Tenemos de 71.750 es la cantidad de resto que se genera. Contamos para la orgánica 22.800 y para los envases ligeros tenemos 51.400. Esto es lo que se almacena en los contenedores. En el caso de los contenedores lo estoy mostrando ahora. Tenemos en el vaciado 1.425.614, en el resto, en la fracción orgánica 884.531 y en el caso de los envases ligeros 1.283.314. Tenemos en nuestro esquema, por así decirlo, una estructura de tasas para la basura resto y para la de orgánica. Tenemos una tasa básica para cada productor, que para cada 80 litros se trata de una tasa de 3,60 y para la mayor cantidad, que es 2.500 litros, existe una tasa de 112,38. Esto se trata de una tasa básica que no es cuando se vacía, sino cada vez que se establece un contenedor en una casa. Se puede establecer en otros sistemas de la casa o tener en cuenta con otras medidas según la superficie, y también existe una tasa por vaciado. Esto se trata de la tasa por vaciado y esto obviamente se cobra cuando se vacía el contenedor, cuando existe un llenado de más del 70%, o cuando, por ejemplo, no sé, entonces cuando el propietario no se encuentra en casa porque está de vacaciones y está vacío porque no está, pues no se cobra nada. Entonces, este propietario de cada parcela solo debe pagar en el momento que se vacía, pero bueno, también tiene otras debilidades este sistema que seguiremos tratando, pero esto de momento funciona en nuestra ciudad y es algo que lo tenemos desde hace tiempo. De hecho, tenemos que la tasa básica se ha reducido y la tasa que depende de cada generación de basura ha sido decreciente. Deswegen haben wir quasi diesen kleinen sozialen Aspekt eingebracht und die Entleerung degressiv gestaltet. Por ejemplo, un ejemplo de cálculo para poder establecer esta situación, ¿qué es lo que, por ejemplo, cuesta para una familia o una vivienda unifamiliar con un contenedor de una tasa mínima, que serían 80 litros? Es decir, tendría una obligación mínima de vaciado de 4 veces por año debido al vaciado obligatorio por trimestre, más para el vaciado del contenedor orgánico de los 80 litros
organisiert haben, dass das se ha establecido. 54,84 €. Das ist der niedrigste Tendremos Besitzer. lo que es el contenedor de orgánico, un total de 57,84 euros. Y teniendo en cuenta esta misma vivienda familiar con un contenedor de orgánico, paga 7 euros por el vaciado de este contenedor orgánico cada semana, da igual lo lleno o no lleno que esté. Entonces se hace tanto en invierno, en verano, y lo hacemos de una manera semanal. Tenemos 141,84 €. Así que necesitamos, desde luego, en este sistema de tasas, desde hace bastante tiempo en Dresden, pero ha existido una serie de variaciones y descubrimientos. Debemos entonces establecer que en este sistema de tasas existe un número de contenedores por finca, y tener en cuenta la tasa base de cada finca. Son los datos que hemos visto anteriormente, con 1.435.614 vaciados al año. Aquí vemos este sistema informatizado integrado de eliminación de residuos, en el que cada contenedor posee un chip como identificación. Entonces se registra el contenedor con este ordenador a bordo del que disponemos. Con este chip y el código de los contenedores y el dato del vaciado, llevamos a cabo el procesamiento de los datos y la emisión de la factura. Que todo esto, como ya he dicho, nos lo indica el chip contenido en cada contenedor, valga la redundancia. Y finalmente se realiza el envío de la factura, así por cada propiedad privada. Son nuestros clientes los que pagan, no tiene nada que ver con cualquier otra variable, sino con la propiedad privada de cada uno de nuestros clientes. Y ahora, entonces, tenemos en el sistema de puerta a puerta, tenemos el orden de las tasas por residuo. Lo podemos hacer por superficie, da igual cuántas personas vivan en esta vivienda, sino que se establece una tasa fija dependiendo de la superficie, como ya he dicho. Es, sin embargo, no tan usual hacerlo a través de estos variables, ya que se pierde algo de veracidad. Bei diesem System mit der Müllschleuse merkt er jedes Mal, wie die Registrierkasse sich dreht. Sozusagen, das ist hier ein bisschen verwischen. Aber wenn man sich seine Nebenkosten anguckt, sieht man das sehr genau. Grundstücksgenehmigung. El coste se calcula por vivienda y por terreno, y cuando se ven estos otros costes deducidos de la eliminación de residuos, vemos que hay una diferencia. Ese es el sistema de tasas en vivienda. También tenemos otros servicios dentro de la gestión de residuos. Ahora voy a hacer una pausa para que se cambien los auriculares, las intérpretes. Bien. Otros residuos los contemplamos dentro del sistema de depósito en puntos. Por ejemplo, el vidrio verde, marrón, blanco, separados, el papel arrugado, revistas, electrodomésticos grandes, fracción verde, otros aparatos eléctricos, etc.
La ropa vieja, hasta los periódicos, los recogemos en los contenedores de reciclaje, que hay miles en la ciudad, pero uno mismo tiene que ir allí, no se recogen puerta a puerta, y el resto tenemos puntos de recogida, que hay 7 en toda la ciudad, y ahí pueden llevarse los residuos. Y estos residuos están ligados a las tasas. Von den ganzen Abfällen, die hier aufgeführt werden, wird eine Gebühr nur erhoben für Grünabfälle. Las tasas no se cobran para la mayoría de los residuos, sino que solo se cobran para la orgánica y para la basura voluminosa o los residuos voluminosos. Cuando es recogida como un servicio, hay que pagar 20 euros y si se lleva a estos puntos de recogida, es gratis. Cada casa o cada ciudadano tiene una frecuencia tiene un folleto de información donde ve cuándo puede llevar y dónde tiene que llevar esos residuos. Puede hacerlo 2 veces al año y así se ahorra 20 euros. Más o menos ese es el sistema. Esto sería un emplazamiento de contenedores con diferentes contenedores para papel, para vidrio. Así se ve el transporte de vidrio, o así es el transporte de vidrio, perdón. Aquí podemos ver la recogida de basura voluminosa. Se puede hacer también de forma electrónica y de esta forma se puede ver cuándo sacar este tipo de residuos a la puerta de casa. Ese es el caso en el que se cobran 20 euros por la recogida. 2 veces al año se hace una recogida móvil de sustancias nocivas en 2 lugares en la ciudad. Hay 2 automóviles para ello y también hay puntos fijos. Y bueno, las sustancias se separan porque hay que separarlas obviamente. En las casas no encontramos ninguna sustancia industrial peligrosa, pero a veces tenemos que recoger cosas. En los puntos de recogida podemos ver ahora que recogemos pues, la chatarra electrónica, ordenadores viejos. Una vez al año, cada uno tiene que hablar con la administración pertinente. Y aquí podemos observar el balance de residuos de 2011. Podemos ver la fracción resto en toneladas de 74.144 a 69.194. En la primera columna tenemos los producidos y en la segunda columna tenemos las toneladas recicladas. Después hablaré más sobre la fracción resto de basura. El vidrio tenemos 11.509 toneladas, el papel 17.000, los envases ligeros 15.500, los orgánicos 25.000 casi, residuos vegetales 15.436, basura voluminosa 7.530, residuos de madera 6.207 y la chatarra 1.003 que da un total de, y de otros tipos de residuos tenemos 437 toneladas de residuos producidos. Se pagan precios que aumenten
que aumentan para algunas sustancias y por eso también garantizamos una calidad en el servicio para que rinda este sistema de gestión de residuos por separado. En los contenedores de fracción de restos tenemos los siguientes componentes y se hizo un análisis para ver qué tipo de residuos entran en la fracción resto. Porque queríamos saber los componentes. Primero vimos qué cosas se podían aprovechar y luego vimos cómo podíamos aprovecharlas. Más de un 40% de este tipo de residuos es orgánica, que en realidad se debería recoger separada. En una casa de 1 a 5 personas solo se recoge una vez, entonces se mezcla muchas veces con el resto. El amarillo representa los plásticos que normalmente se ensucian. Y en la cocina normalmente no tenemos sitio para guardar todos estos envases. Después tenemos la fracción del cartón, que también está sucio, como ocurre siempre. Also das ist ein bunter Cocktail an eigentlich verwertbaren, aber heizwertreichen Abfällen. Estos son residuos que se pueden aprovechar, pero que en este caso se desperdician al tirarlos dentro de la fracción resto y no separarlos. Hasta 2001 se vertía todo. Por eso teníamos millones de toneladas de residuos sin reciclar. En 2002 se cerró este vertedero. Ya se sabía desde hacía 10 años. Y ahora solo se vierten residuos que hayan sido quemados antes. Y es una fracción mucho más pequeña de lo que se vertía anteriormente. El Estado federal decidió que tenía que gestionar los residuos de esta forma porque costaba mucho dinero y estaban a punto de quebrar. También se han hecho leyes europeas para la gestión de residuos. Y se comenzó a buscar alguna empresa que pudiera aprovechar la mayoría de las toneladas de residuos que se producen. Desde 2002, por tanto, tenemos una planta de tratamiento mecánico-biológica y ya no llevamos nada al vertedero. En esta planta de tratamiento biológica mecánica se tratan los residuos y se secan. Todas estas toneladas de las que hemos hablado anteriormente, recogidas de las viviendas, se les introduce aire por abajo y se van secando poco a poco. Se calienta todo a unos 50-60 grados y se va reduciendo la humedad. Cuanto más seca está, se deja separar mejor, se puede separar mejor, perdón, y se separa entre ligero y pesado. Perdemos un 30% de agua en este proceso de secado y eso no hace falta volverlo a tratar. Y conservamos un combustible alternativo que se llama Trockenstabilitat o en inglés Dry Stabilitat. Tiene un 5% de metales
wir haben 10%, also 8.000 Tonnen, dann bloß noch inertes Material, ich sage y un 10% de materiales minerales o materiales inertes keine biogenen que vertemos en el vertedero que hemos nombrado que no contaminan. Die 55.000 Las 55.000 toneladas dieser Trockenstabilat als Ersatzbrennstoff. son la troquenestabilidad de la que hemos hablado, este combustible alternativo. Kann ich jetzt zurück? Nee, das ist wieder weg. ¿Puedo volver atrás? Ich habe jetzt die Folie übersprungen, die offensichtlich Ahora he eliminado los slides que estaban causando problemas técnicos. Han visto este diagrama. Hubiera sido muy interesante porque todos los componentes que estaban allí mostraban el proceso de secado y que se conservaban los componentes creando este troquenestabilidad, este combustible alternativo. Este combustible tiene 13 megajulios por kilogramo y un contenido líquido aproximado del 15% del peso. El troquenestabilidad debe ser introducido, a este troquenestabilidad le debe ser introducido algunos componentes más y debe ser prensado para que no se estropee al ser transportado. Pasa por esta presa, como he dicho, y en alta o baja presión tenemos diferentes resultados, como podemos ver en las fotos. También se utiliza en la industria del cemento o en las empresas de producción de carbón de lignito, o las empresas de producción de energía a través de carbón lignito. Solo el 10% de los residuos producidos llegan al vertedero, para que nos hagamos una idea. Como he dicho antes, cada ciudadano genera residuos y por ello debe participar en los costes. No hay financiación cruzada de otras partidas municipales. En Alemania existe una jerarquía para esto. Estos conceptos o estas leyes debemos tratarlas con mucho cuidado de la gestión de residuos porque tenemos diferentes partidas que cumplir con las leyes alemanas. En este caso tenemos una tabla de ingresos y gastos en la gestión de residuos. En la segunda columna tenemos los ingresos y en la segunda los gastos. En la primera fila se trata de papel y cartón y residuos restos. En el caso de la orgánica es la segunda fila y sería una unidad de coste con déficit, y debe ser subvencionada de alguna forma a través de las economías domésticas, a través de tasas. Los ingresos son de más de 3 millones, pero como se ve los gastos son mayores. Como vemos hay una diferencia y aquí lo que esta tabla muestra es cómo se iguala. Los servicios con superávit, por ejemplo, las unidades de costes sin contribución financiera, como son las plantas de reciclaje, las sustancias nocivas, la chatarra o la administración, como vemos produce gastos pero ningún ingreso. En este sistema, unas partidas se compensan con otras y de esta forma vemos que todo queda financiado. En algunos casos no se cobran las tasas, en otros sí, para que todo el sistema funcione. Se contemplan las tasas bases, las tasas por servicio, si tenemos un contenedor de orgánica o no. De todas nuestras tasas,
hay un 33% que son las tarifas o la tasa de servicios, un 50% que supone la fracción orgánica y otras tasas son un 5%. Volviendo a la tabla anterior, vemos este último número, que son la retirada del fondo de reserva. Dependiendo de cómo esté funcionando el sistema, existe un desarrollo en las tarifas diferentes. Nunca se puede calcular exactamente las tasas que hacen falta en cada caso. Por ejemplo, muchas veces hay que tirar de este fondo de reserva para poder cubrir las otras partidas. Y eso es un caso que nos ocurre mucho en Sajonia. Y cuando las economías domésticas pagan este fondo de reserva, se calcula la siguiente vez que tengamos que hacer un cálculo de la factura para compensar estos gastos. Ahora vamos a ver una tabla del desarrollo de las cantidades de la fracción resto. Al principio no teníamos la fracción orgánica, no se separaba esa fracción orgánica. Das Transponder-System gab es schon. Das gab es flächendeckend schon 1994 als erste Stadt in Deutschland überhaupt. En 1995 ya se comenzaron a utilizar los chips en los contenedores. Kilogramm je Einwohner und ja, das ist für deutsche Großstadtverhältnisse gut. Y en el 97 podemos ver que el sistema comenzó a funcionar y que para Alemania, para las ciudades de Alemania, perdón, es una cantidad muy buena de kilogramos per cápita. Individuell ist es natürlich wieder anders. Das heißt, aquí en esta siguiente tabla estamos tratando de forma individual estas tasas o día a día. Para la electricidad pagamos €1,04 al día, para el agua 1,06, transporte público 0,89, tasas para la televisión y radio 0,59 euros por día. Y para el periódico 0,65 euros al día. Y ahí podemos ver la comparación con la gestión de residuos, lo que paga cada habitante al día, que es el primer valor de la tabla. Muchas gracias, esta es nuestra ciudad.